¿Ya? Y voy a la pizarra. Entonces, vamos a tomar este ejemplo y vamos a... Espera, que no había conectado la tablet, perdón, al... Ahora sí que sí. Entonces, estaba pensando, hagamos un ejemplo donde... vamos a hacer un ejemplo donde vamos a calcularlo en términos de X y en términos de Y, ¿no? Vamos a decir entonces calcular el área de la región acotada por... Vamos a hacer otro más después, vamos a poner este y voy a decir entonces igual a, escribamos mejor, este de X, igual a X al cuadrado, G de X igual a 2 menos X y vamos a poner el eje X. Sí, eso también lo comentamos en la clase pasada de lo importante, de la importancia, ¿cierto?, que tiene esto de establecer la región, ¿cierto? En este caso aparecen tres expresiones, ¿cierto? Dos funciones, ¿cierto? Y el eje X. Entonces vamos a dibujar la función. Ya. Cuando dibujo la función, voy a dibujar, tomar el eje X, voy a dibujar el eje Y. Bueno, la función y al cuadrado es súper conocida, ¿cierto? Entonces voy a llegar y la voy a dibujar. Es una parábola, ¿cierto? Que pasa por el origen, abierta hacia arriba. Mira, ahí me quedó media rarita porque pasó por abajo, pero no, eso no hace la parábola. Vamos a dejarlo así. Las parábolas tienen una simetría también con respecto al eje X, que no se, perdón, respecto al eje Y, que no se nota en mi dibujo, pero que igual se entiende. Y para graficar la recta, ¿cierto? Todo menos X es una recta, entonces como hemos comentado, la mejor estrategia que puedo hacer es tomar dos puntos. Entonces voy a tomar, yo siempre prefiero tomar los interceptos, creo que la gráfica queda mucho mejor cuando lo hago así. Me doy el X igual a 0, entonces la recta pasa por el Y igual a 2. En cambio, para que pase por el Y igual a 2, lo que tiene que suceder es que la Y vale 2. ¿Sí? Esa entonces sería mi parábola. Entonces, si yo digo que aquí tengo 1, aquí tengo 1, si aquí tengo, voy a la sala de espera. Ya. Sí, sabes que yo también estoy como medio con un sueño hoy día y eso que anoche me acosté re temprano. Ya, y tengo el 2 y por aquí voy a tener el 2. Esta gráfica en realidad debería ser como más hacia arriba porque para el 2 esto debería valer 4, o sea, como para acá arriba. Bueno, pero nos sirve igual el dibujo. Ya, entonces vamos a dibujar la recta. Una recta que va a pasar justamente por el X igual a 2. Y ahí está. ¿Cierto? Aquí tengo entonces mi punto. Voy a extender un poco la gráfica de la parábola. Muy bien, ¿cierto? Entonces, porque quiero comentar, igual que en el caso de la clase pasada, cuál es la región que tengo que considerar. ¿Sí? Si fijan, todo esto de forma intuitiva ya estamos observando interceptos, ¿cierto? Pero nosotros comentamos también en la clase pasada que necesito no solamente observarlo, sino que también necesito
con mucha precisión saber cuál es el valor que toman, porque después voy a tener que incluirlos en mi integral. Entonces no puedo usar así como decir al achunte cuál es el valor. Entonces, ¿cuál es la región? ¿En dónde yo estoy observando? De hecho, estamos observando aquí dos regiones que están acotadas, ¿sí? Pero solo una es la región que corresponde a nuestro caso. Entonces, no es lo que está entre, digamos, esta primera zona que yo estoy explorando, ¿cierto? Que sería solamente si yo comprendiera la función x cuadrado y la función 2 menos x. Tengo que considerar, ¿cierto? También dice el eje x. Entonces, ahí tengo otra región, ¿sí? Esa entonces es la que corresponde que considere. Ese entonces es el área que voy a calcular. Ya, y entonces como comentábamos, yo sé que voy a tener que considerar una integral que va a ir entre 0, ¿cierto? Y 2, pero voy a tener que separarla en un punto que es justamente donde se intersectan f de x y g de x. Entonces estoy igual a las funciones, escribo entonces x cuadrado igual a 2 menos x, que sería lo mismo que decir x cuadrado más x menos 2, igual a 0. Eso es una cuadrática, ¿cierto? Que puedo factorizar. ¿Sí? Y entonces x más, perdón, x más 2, ¿sí? Factor de x menos 1, igual a 0. ¿Cierto? Y ahí entonces obtengo las raíces. Claro, esta gráfica no me quedó a mí muy... no me quedó para nada simétrica, sobre todo la rama que está hacia la izquierda. Pero digo yo que no es importante que la... O sea, la gráfica uno tiene que tratar de hacerla lo más precisa posible. Pero como dijimos nosotros, yo no hago inferencias en relación a la gráfica, ¿cierto? Lo que hago es que dibujo la gráfica, ¿cierto? Como dijimos, me ayuda a determinar, no me ayuda a determinar aproximadamente dónde están las intersecciones, ¿cierto? Me ayuda a determinar cómo tengo que escribir mi integral, pero yo no voy a determinar cuál es el número al cual tengo que escribir los extremos de la integral de acuerdo al dibujo, sino que lo hago de acuerdo a lo que estoy analíticamente obteniendo como mis intersecciones, ¿sí? En realidad, como mencionábamos, el menos 2 no nos interesa, solamente nos quedamos con el x igual a 1, que es la región que tenemos nosotros. Ya. Entonces, ¿cómo voy a calcular el área? El área entonces la voy a tener que calcular. Sería, voy a tener una integral que va a ir entre 0 y 1, entre 0 y 1 que va a ir, solamente voy a considerar la x al cuadrado, vamos a ir escribiéndola de inmediato. Se fijan a todo esto que la gráfica está sobre el eje X, por tanto es positiva. No necesito agregar valor absoluto ni nada. Y la otra va a ser del 1 al 2, ¿cierto? Pero ahora ya la X al cuadrado no participa, sino que es la recta, 2 menos X. De X. Ya. ¿Qué hago entonces? ¿Sí? Entonces eso, esto lo vamos a calcular. Para la primera entonces voy a escribir x al cubo partido por 3, ¿cierto? Entre el 0 y el 1, más, tengo el 2, la derivada sería 2x, menos x cuadrado partido por 2, entre el 1 y el 2.
y evalúo, ¿cierto? En la primera entonces voy a escribir 1 al cubo, es 1, me queda 1/3, más. Después evalúo en el 2, en el 0 no necesito evaluar porque se me va a dar 0. Después evalúo en el 2. Voy a decir entonces que tengo 2 por 2 son 4, menos 2 al cuadrado es 4, partido por 2 me da 2. Eso fue evaluando en el 2. Wow, perdón. Después resto. Y evalúo en el 1. Y eso me va a dar 2 menos 1/2. ¿Cierto? Entonces esto va a ser 1/3 más 2 menos 2 más 1/2. Eso se simplifica y me da 6, me da 5/6. Y ahí está el valor del área. Estaba pensando a todo esto. Que otra razón también importante por la que hacemos las gráficas es porque cuando graficamos, cuando hacemos nuestra gráfica, nosotros podemos también interpretar cómo tenemos que encontrar las intersecciones. Si yo tuviera 3 funciones, ¿cierto? A lo mejor alguien que pensaría, voy a hacer la intersección de las 3 al mismo tiempo, y eso no, en realidad no tiene sentido, ¿sí? A menos que la gráfica, de la gráfica lo podría deducir, pero ¿qué es lo que tengo que ir intersectando? Creo que podríamos hacer un ejemplo de eso, para explicar mejor la idea de lo que estoy pensando. Bueno, al chat. No, se me olvidó, perdón. ¿Sabes qué? Ayer me metí con la cuestión del archivo de la integral y no subí las notas, perdón. Las voy a subir ahora. ¿No? Se me fue, perdón. Lo que subí al aula fue el archivo que les había dicho que iba a subir con material para el certamen. Entonces, le puse hartos ejercicios resueltos, el teorema fundamental del cálculo y cosas así. ¿Ya? Eso. Perdón. Ya. Entonces, vamos a retomar entonces este problema. Vamos a tomar el mismo problema ahora y voy a decir que lo voy a calcular de otra forma. ¿Sí? Porque como comentaba, lo que quiero hacer énfasis es que puedo escribir algunas integrales en términos de I. Probablemente, ¿cierto? Uno siempre tiene una preferencia, ¿cierto? Creo yo. Entonces, probablemente uno dice, mira, prefiero con la X, prefiero con la Y. Usualmente uno prefiere calcular esto con la X, resulta como un poco más natural. Pero justamente hay algunos casos en que es mucho más complejo, ¿cierto?, calcularlo en términos de la X. Ya vamos a comentar eso en otro ejemplo. Entonces, como dije, tomamos este mismo ejemplo y voy a decir ahora otra forma. Profesora, Dígame. una duda, cuando se calcula, cuando se calcula en términos de X y en términos de Y, dan resultados diferentes, ¿o no? No, tienen que dar el mismo resultado. Da exactamente el mismo resultado. Mira, entonces voy a dibujar la región que nosotros teníamos, ¿cierto? Voy a dibujar solamente el pedacito que nosotros teníamos. Entonces teníamos un pedacito de la parábola, ¿cierto? Teníamos la recta y el eje X. Entonces,
esta estrategia pasa por, digamos, por seguir algunos pasos, ¿sí? Que tengo que considerar. Y que son entonces los siguientes. Primero, ¿cierto? Yo tengo I igual a F, igual a F de X, ¿cierto? Y tengo I igual a G de X. Entonces lo que tengo que hacer es buscar las inversas en realidad. Es decir, X escribir igual a, pues sería F a la menos 1 de I igual a G a la menos 1 de I. A todo esto, ¿se acuerdan ustedes que esto lo vieron cuando en Mate 011? Pero en ese contexto, ustedes saben que tienen que determinar si son biyectivas y qué sé yo. En el caso nuestro, nosotros no lo hacemos porque las funciones en el intervalo donde nosotros vamos a trabajar siempre van a ser inversas, así que no necesitamos hacer eso. Después, lo que vamos a hacer es, como mencionaba, entonces tengo que determinar las intersecciones en I. Todas las intersecciones con respecto a los ejes coordenados, ¿cierto? Con respecto a las mismas entre las funciones. Determinar, entonces voy a decir las intersecciones voy a escribir esto más abajo. En I. Ese va a ser el segundo paso. Y tercero, vamos a escribir, perdón, antes de eso vamos a determinar el signo. Voy a determinar el signo de, wow, porque escribí signo y le estaba poniendo un paréntesis aquí. El signo de esta valor absoluto voy a escribir de menos f a la menos 1 de i. No voy a poner valor absoluto. Porque eso siempre va a ser positivo, si le pongo valor. Menos f a la menos 1 de i. Sí, porque justamente, igual que en el caso de las áreas, necesito saber si son positivas o negativas. Y finalmente voy a escribir la integral. ¿Sí? Ahora voy a decir escribir la integral. Escribir la integral. Ya. Y eso entonces es lo que vamos a hacer ahora aquí en paralelo a lo que escribí anteriormente. ¿Cierto? Entonces yo tenía I igual a X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco raíz cuadrada, y aquí hay un tema interesante que lo hemos comentado creo en algún momento. No sé, no estoy segura si lo hemos comentado. Pero igual lo vamos a comentar ahora. Sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad me queda I cuadrado, raíz cuadrada de I, perdón, igual a raíz cuadrada de X al cuadrado. Entonces, estrictamente, yo aquí debería de escribir, yo aquí debería escribir valor absoluto de X igual a la raíz de I. Pero escribo solamente X igual a raíz de I porque, si ustedes se dan cuenta, la gráfica nuestra está en este cuadrante donde la X y la Y son positivas. Entonces, no estoy considerando el otro caso. ¿Sí? Voy a retroceder un poquito a nuestra gráfica. Si la región que hubiésemos obtenido hubiese estado en este otro cuadrante, ¿cierto? Ahí entonces yo habría tenido que considerar menos X. Pero no es el caso nuestro, así que decimos X igual a raíz de Y. Después tengo la otra función que es y igual a 2 menos x, entonces tengo que escribir la x como 2 menos y. Y estoy listo. ¿Sí? Entonces, el dibujo, todo esto que hice me quedó re feo, lo voy a tratar de hacer un poquito mejor. Tenía mi parábola y la recta. Ya. Entonces, segundo me dice tengo que determinar las intersecciones en I. Ya. ¿Qué es lo que nosotros sabemos sobre las intersecciones y cuántas intersecciones tenemos? Nosotros sabemos que la parábola pasa por el 0, 0, ¿cierto? Sabemos que la recta corta al eje X en el X igual a 2, ¿cierto? Y el Y igual a 0 en ese caso.
Y el punto donde se intersectan las curvas ya lo habíamos calculado y sabemos que eso vale 1, la x igual a 1, pero la y, bueno, la y en realidad también es igual a 1. ¿Cierto? Lo calculamos reemplazando, ya sea en f o en g, obtenemos en el mismo caso porque justamente son la intersección. Entonces sabemos que la y es igual a 1. Y eso me sirve porque va a ser el punto donde voy a calcular mi integral. ¿Sí? Entonces, ahora entonces observamos. Y vamos a la... eh, al paso donde vamos a determinar el signo. Entonces acá, fíjense, los valores y lo que estoy mirando son los signos en las y, ¿cierto? No en las x. Entonces solamente observo y digo, mira, ¿y cuáles son los valores mayores? ¿Los valores de la recta o los valores de la curva? ¿Se fijan? Y esto entonces, los valores de la recta son mayores. Entonces, eso me va a servir a mí. No voy a escribir esto, el paso 3 en realidad explícitamente no lo voy a escribir, sino que lo voy a considerar en el paso 4, cuando yo escriba mi área, que la voy a escribir entonces como la integral entre 0 y 1, de lo que está por arriba, que es el 2 menos i, menos la raíz de i. Entonces ahora calculo una integral que va a estar en términos de i. Y para eso obviamente me tengo que cambiar de hojita, ¿no es cierto? Se fijan, esta integral, claro, yo digo, mira, probablemente trabaje menos para calcular la integral, pero igual hice harto trabajo antes en contexto de encontrar las inversas, ¿cierto? Y harto antes. Entonces a lo mejor en este caso uno diría, me conviene más la primera integral. No sé, voy a volver a escribir lo que tengo que calcular. Entonces esto va a ser 2i menos i cuadrado partido por 2 menos, y aquí tengo i elevado a un medio, entonces la integral va a ser i elevado a un medio más 1, es decir, 3 medios, dividido en 3 medios. Wow, ese 2 me quedó medio rarito. 2. Y esto va a ser entre 0 y 1. ¿Sí? Y esto va a ser entre 0 y 1. Y entonces esto voy a tener, evalúo en el 2, evalúo en el 1. Va a quedar 2 menos 1 medio, menos 1 partido por 2 medios es entonces, 1 partido por 3 medios es 2 medios. Entonces eso va a ser 1 menos 2 tercios. Espera, ¿qué me pasó aquí? Aquí me pasó algo. Ah, me comí un 2, po. Me comí el 2 acá, mira. Ahí. Cuando reemplacé el 1, le puse el 2 nomás, perdón. Voy a decir entonces que calculemos esto. Mínimo como un múltiplo, 6. Entonces voy a escribir 12 menos 3 menos 4. Y eso me da 5 sextos. 12 menos 7 son 5. Que es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. No. Eso es. Entonces, ya veamos otro ejemplo. Me gustaría que viéramos otro ejemplo
donde ahora voy a escribir otras funciones que creo yo que son más adecuadas de escribir en términos de i, para convencerlos de... El ejemplo anterior en realidad tenía el objetivo, no es una demostración, ¿cierto? Sino que estamos ratificando, ¿cierto? Que en realidad me da lo mismo si lo calculo en términos de x o de y. Ese era el objetivo del ejemplo anterior, ¿ya? Entonces ahora voy a escribir otro ejemplo, voy a decir x igual a 3 menos y al cuadrado, y voy a decir x igual a y más 1. ¿Sí? Recuerden que estamos ya con el mismo enunciado diciendo que vamos a calcular el área encerrada por esa función. Entonces ahora sí que vamos a hacer un ejemplo donde creo yo que lo más pertinente es hacerlo en términos de i. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Mira, primero parto yo siempre pensando en dibujar, ¿no? Entonces, voy a hacer un dibujo por aquí. Ah, no, espérate, voy a hacer otro dibujo mejor. Después de primero lo voy a borrar. Creo que no lo voy a usar más. Mira, esto lo comentábamos en la clase pasada. Cuando nosotros tenemos una curva que me dice x igual a y al cuadrado, entonces yo sé que eso va en una parábola que está acostada y abierta hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, cuando dice menos y cuadrado, en realidad yo sé entonces que va abierta hacia la izquierda. ¿Sí? Esto sería entonces x igual a menos y al cuadrado. ¿Sí? Pero el nuestro dice x igual a 3 menos y al cuadrado. Entonces está desplazada 3 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Entonces nuestra gráfica en realidad es así. Ya. Voy a borrar lo que había escrito antes porque en realidad, como mencionaba, no lo vamos a usar más, sino que es solamente una idea para construir la gráfica que nosotros necesitamos, que es esta parábola. Ya. Lo otro, ¿cierto?, es determinar la recta. Se fijan, también esta recta está escrita de una forma extraña porque dice x igual a. Vamos a ver qué significa ese x igual a y más 1. Entonces voy a escribir, igual que en los casos anteriores, ¿cierto? Cuando dibujo una recta tomo 2 puntos. Voy a tomar entonces x e y, ¿cierto? Voy a tomar la x igual a 0, reemplazo en la recta. Podría haber tomado bueno, da lo mismo. Tomo el x igual a 0 y entonces voy a obtener el y igual a menos 1. Cuando tomo el y igual a 0, obtengo el x igual a 1. Ahí ya entonces tengo 2 puntos. X igual a 0, y igual a menos 1, tengo este punto, x igual a 1, tengo ese otro punto. Entonces con esto dibujo entonces mi recta. Entonces se fijan que en este caso solamente tengo 2 funciones, entonces mi gráfica, ¿cierto? Tengo que buscarla acotada en estas dos regiones. En realidad estrictamente no son funciones, ¿eh? Son relaciones, pero la recta sí que es una función, perdón. La parábola es la que no es una función. Pero se fijan cómo, aunque no sea función, igual podemos encontrar el área. Ya. Se ve, ¿cierto? Se ve cuál es la región que nosotros tenemos que obtener. Y también creo yo que se observa lo complicado que sería escribir la integral, ¿sí? En términos de x. Tendría que ir calculando pedacitos, fíjate, sería bien complejo.
Entonces, en cambio, en términos de y me va a quedar muy simple. Ya, entonces, la intersección. Calculemos la intersección. Y vamos a igualar. En este caso están las dos escritas x igual a. Entonces voy a escribir 3 menos y al cuadrado va a ser igual a y más 1. Con eso obtengo entonces menos y al cuadrado menos y más 2 igual a 0. A mí me gusta esto, multiplicarlo por menos 1, ¿cierto? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y voy a escribir entonces y al cuadrado más y menos 2 igual a 0. Me sale más fácil para el tema de la factorización y darme cuenta cuáles son las raíces. Fíjate que los valores son igual a menos 2, ¿se fijan? Este menos 2 que estaría acá. Este sería el menos 2, ¿cierto? Este es un i, y el otro sería igual a 1. Sería acá. Wow. No, 1, acá. No hay que ver ese 1 acá. En la intersección entre las curvas, ¿cierto? Ya. Voy a volver atrás para comentar el mismo procedimiento que habíamos hecho antes. Se fijan que este paso me lo salto el primero de encontrar suma inversa porque ya viene dado. Las intersecciones las obtuve de inmediato, por eso las obtuve. Y vamos a analizar el signo y después vamos a escribir la integral. Entonces, la gráfica, como mencionaba, me ayuda a determinar el signo. Si ustedes no se sienten seguros a todo esto del signo, lo que pueden hacer es que se toman un valor de i entre el 1 y el 2, entre menos 2 y el 1, y calculan en cada una de ellas funciones cuál es el valor y se van a dar cuenta cuál es mayor y cuál es menor. ¿Sí? Pero yo creo que en este caso es súper evidente, ¿cierto? Que si yo miro, digamos, de lado, la parábola va por arriba de la recta. Entonces mi área va a ser la integral entre menos 2 y el 1, de, como dije la parábola, 3 menos y al cuadrado, menos la recta, el más 1 de y. Cuando escribo la integral de esta forma, yo no puedo estar considerando x acá. Todo lo que tiene que quedar en términos de y. Eso. Ahora me voy al chat. Claro, si estuviera, es que a ver, si yo quisiera escribir esta integral, si yo estaba pensando cómo escribo esta integral en términos de x, porque mira, si yo escribo, mira, vamos a hacer el dibujito, si yo escribiera esta integral en términos de x y usara, bueno, de partida tendría que despejarlo, ¿sí? Pues tendría que escribirla así en términos de x, y tendría que hacer esto, tendría que escribir dos integrales. Oye, perdón, ya checo esto. Para escribirlo en términos de x tendría que poner la recta menos la parábola, ¿cierto? Hasta este punto que sería en la x sería 2. Y después calcular esa área, que sería usando la parábola, y multiplicarla por 2. Quería muy raro, si quería bien complejo. Yo creo que una buena idea es que ustedes lo hagan en términos de x, para que se den cuenta que lo que estamos haciendo ahora, este es un ejemplo, como mencionaba, en que es muy adecuado hacerlo así. ¿Ya? Ya. Vamos entonces ahora a calcular esta integral. No la podemos podemos dejarla, a ver, no tengo el resultado, creo que no tengo el resultado de este, no sé cuánto vale este ejercicio. Ya calculémoslo, vamos a calcularlo porque
Y ustedes, como dije, ustedes después, si quieren pueden hacerlo en términos de X. Pero yo insisto que en este caso, creo que voy a ir al chat. Profe, la palabra no es una palabra que va hacia abajo graficar. Ah, espérame. Mira, es que la parábola en realidad existen 4 casos para la parábola. Vamos a hacer los dibujitos acá. Bueno, existen en realidad muchos otros más casos con la parábola. Si uno analiza el discriminante, diciendo si va hacia arriba, si va hacia abajo, bla, bla, bla. Pero yo voy a plantear lo siguiente. Mira, si yo tengo una parábola que es, digo, abierta hacia arriba, ¿cierto? Sería, esto es cuando yo tengo, ¿cierto? El A mayor que 0, ¿cierto? Y esto es una f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Y en el contexto, ay, qué buena pregunta, mira, en el contexto de la geometría analítica, ¿ustedes vieron esto cuando estudiaron elipse? ¿Se acuerdan cuando estudiaron eso? Cuando estudiaron elipse, la circunferencia, la hipérbola y la parábola. Sí, en ese contexto, la parábola en realidad, sí, se le da otra forma y que es y igual a 4cx cuadrado, si no me equivoco, es así. Entonces, en ese contexto yo puedo decir que la parábola es hacia abierta, hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Pero también tengo una opción donde digo que la x es igual a 4, voy a escribir otra letra, a y al cuadrado. Y en ese contexto puedo decir entonces que la parábola está abierta hacia la derecha o abierta hacia la izquierda, ¿sí? Y ahí hay un valor del A o del C, depende de cómo los hayan definido, donde te va a decir cómo se mueve sobre el eje X. Eso, ¿sí? Entonces, bueno, la parábola tiene dos perspectivas en las que la estudiamos, ¿cierto? Una desde el punto de vista de función, y por eso siempre usamos esta idea de que es abierta hacia arriba o hacia abajo. Pero también existe esta parábola acostada, que es justamente el caso de nuestro ejemplo, ¿te fijas? Y por eso entonces lo incluimos. Lo interesante también de este ejemplo es que esto no es una función y aún así podemos calcular un área, ¿sí? Creo que hay un tema que es bien interesante, que uno hace mucho énfasis sobre lo importante que son las funciones, ¿cierto? Pero al final de cuentas, cuando hablamos tanto de derivadas o de integrales, igual los podemos obtener sin problemas eh, integrales y derivadas. En realidad son otras cosas las que nos van a preocupar. No entiendo. A ver, espérate. Si la gráfica del ejemplo recién fuera la misma, pero en espejo con el eje Y, sí, ya ahora entendí, debería considerar la recta menos la parábola. Espérame, vamos a tratar de hacer otro dibujito. A ver, si, para tratar de entender lo que... Si tuviera, vamos a tratar de hacer otro dibujito. Tengo el eje Y, el eje X. Si tuviera entonces la curva así, y la recta así, claro, consideraría la recta menos la parábola, ¿sí? Porque los valores de la recta son mayores que la parábola, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Entonces, voy a agregar, vamos a calcular, quedamos acá, tenemos que calcular esta área. Y voy entonces a calcular el área entre menos 2 y el 1 de, tengo entonces 2 menos i, perdón, nada que ver, 2 menos i, 3 menos i al cuadrado, nada que ver, pero ni por las tapas. 3 menos i al cuadrado, y después tengo menos i menos 1.
También esto lo había comentado yo, creo que siempre es buena idea agrupar los términos antes de empezar a integrar. Decimos 2 menos i al cuadrado menos i de i. Entonces, eso va a ser 2i menos i al cubo partido por 3 menos i al cuadrado partido por 2. Todo eso entre menos 2i al 1. Evalúo en el 1. Me da 2 menos 1/3 menos 1/2. Menos. Evalúo entonces en el menos 2. Me da entonces eso, menos 4. Me va a dar esto menos 8. Con ese otro menos me da más 8/3. Menos. Esto me da 4 partido por 2, 2. Entonces esto va a ser, en el primer término voy a tener 2 menos 6, 5. 2 menos 5 sextos. Y esto es menos 8/3. Pero no sé por qué le puse ese paréntesis aquí. Ya. Pero me voy a escribir esto más juntito. Tengo menos ese 8/3. Aquí voy a tener menos 6. Con ese menos me da más 6. Y eso va a ser entonces 8. Debería haber sumado todo al tiro, pero ya no lo hice. Tengo 6 acá. 2 por 8 son 16. Más 5, 21. Y eso entonces es 8 menos, simplifico por 3, 3 por 7, 2. Y eso entonces son 16 menos 1, son 9,5. Eso. Eso es. Em, ya. Entonces, ya, ¿qué otro ejercicio hacemos ahora? ¿Seguimos con áreas? Yo me fui en la ola y seguí con áreas con todo, pero no sé si era algo así que querían hacer ustedes. Hay otro ejercicio más de área que quería hacer, de hecho. Mm,
Ya, el último ejercicio de área que voy a hacer. Después podemos hacer sumas de Riemann. Creo que ese también es un tema interesante. Porque aquí en sumas de Riemann también hay varias formas que se puede preguntar esto. Y esto sería el 3. Voy a escribir 3 funciones. Como mencionaba, quería justamente hacer uno con 3 funciones que no incluyera el eje X. Y dice lo siguiente. Voy a escribir y igual a X más 6. Igual a igual a X al cubo. Y la y igual a... no, perdón. 2x más y... 2y más x igual a 0. Ya. Entonces vamos a graficar. ¿Sí? Dibujo el eje X. Que me quedo entero chueco. Dibujo el eje. Me queda igual un poquito chueco que yo. Dibujo. También este me quedó. No sé, bueno. Dibujo el eje y vamos a graficar. Entonces tenemos 2 rectas y esta curva, ¿cierto? Que es la y al cubo. Entonces, primero voy a graficar las rectas. Primera recta, cuando hablo de igual a x más 6. Entonces, me doy el x igual a 0 y obtengo el y igual a 6. Para que la y valga a 0, la x tiene que valer menos 6. ¿Cierto? Entonces tengo... voy a... tengo un bicho aquí. No va a pasar. Entonces voy a decir 2, 4, menos 6 sería acá. 2, 4, 6. Aquí tengo entonces mi punto. Y eso sería entonces mi recta. Voy a dibujarlo al tiro. Ya. Después tengo la otra recta que es 2y más x igual a 0. Entonces ahora digo ya, cuando la x vale 0, x y, voy a dejarlo al lado. Cuando la x vale 0, la y también vale 0. Entonces, cuando la x vale... esta entonces va a ser una recta que pasa por el origen, ¿cierto? De hecho, también la puedo escribir como x igual a menos 2y, ¿cierto? Entonces, si la x vale... Si la x vale 1, la y vale menos 2. ¿Sí? Entonces voy a dibujar ese punto esos puntos acá. Ya, entonces como dije, pasa por el 0, 0. Dije que esto vale, la x vale 2, entonces 1 estaría por acá, 2 y menos 2. Aquí estaría, pasar la recta. Entonces, sería así. Chample. Aquí, ahí, me pasa ahí. Ya, entonces voy con la recta. Tengo una recta que hace algo así. Es más empinado. Ya. Ahí está. Y tengo la curva, ¿cierto? Y igual a x al cubo. Entonces voy a escribirla. ¿Con qué colorcito? Con este. Entonces la curva va a ser una cosa así. Y después ahí. Ya. Sí, del dibujo me da la sensación, ¿cierto?, que no se produce una intersección en este tercer cuadrante, ¿cierto? Da la impresión de que no se produce. También eso podría suceder, que un dibujo nos quedara mal y nos engañara, ¿cierto? Y nos hiciera intuir algo que no es, ¿ya? Eso también uno tiene que estar muy atento a eso. Ya, pero lo que yo quería comentar de este ejemplo, lo había mencionado anteriormente, si ustedes se fijan, yo no observo que las 3 curvas, las 3 funciones, ¿cierto?, se intersecten en un punto. Se van intersectando de 2 en 2,
¿Se fijan? Tengo la recta igual a x más 6 con y al cubo, y igual a x al cubo. Tengo las dos rectas que se cortan, ¿cierto? A todo esto, en forma inmediata, ya tenemos un punto de intersección entre 2y más x con y al cubo, ¿cierto? Es obvio que lo tengo, ¿cierto? Entonces, entonces lo que tengo que ir haciendo es terminar, ¿cierto? Esto. Por eso es que yo comentaba que la, la gráfica me resulta tan útil para ir intuyendo eso. Entonces vamos a analizar las intersecciones. Como dije, fíjense cómo la recta, y aquí tengo que tener que ser súper cuidadosa para reemplazarlo. Fíjense cómo la recta 2y más x igual a 0 se intersecta con y igual a x al cubo. Se intersecta y lo estoy viendo en dos puntos. Entonces, para resolver esto y analizar la intersección, no, explícitamente no están igualados para que yo, entonces tengo que reemplazar. A eso me refiero. Voy a reemplazar igual a x al cubo en la primera ecuación que dice entonces 2y más x. Entonces voy a escribir 2x al cubo más x igual a 0. Voy a factorizar entonces por x. X factor entonces, tengo un comentario en el chat. Profe, en el x igual a menos 2y con x igual a no daría con x igual a 1. Ah, tienes razón. Yo lo que quería escribir era otra cosa. Yo quería escribir, perdón. Lo que yo quería escribir era esto. Con y igual a 1 me da la x igual a menos 2. Tienes toda razón. Sí. Sí. La gráfica de todas maneras nos da muy similar. Esta gráfica lo que tiene es justamente que pasa por el origen y tiene pendiente negativa, que es lo más importante para hacer la gráfica. Perdón. Dos y más x, entonces tengo igual a 0, que me equivoqué aquí. 2y más x, reemplacé el igual a x al cubo, factorizo por x y me da aquí hay una raíz que no sé por qué no me da. Porque reemplacé 2y más x
igual a 0. Con el y igual a x al cubo, reemplazo, digo un 2x cubo más x, factorizo por la x, y aquí me da una sola raíz, que es el x igual a 0, pero yo estoy viendo que tengo otra más, pues. Ah, no, pues no tengo otra más, pues. Pues yo estoy muy paga. De aquí tengo, ¿cierto? X igual a 0, esta otra que estoy mirando, mira que estoy lesa, no es como la curva se corta, la y al cubo se corta con nada más, pues. Sí, estoy bien. Entonces aquí obtengo x igual a 0. En realidad fue bien inútil haber hecho eso, porque en realidad era muy obvio que era el x igual a 0. Mira, como no quiero cambiarme de hojita con mi estupendo dibujito que tengo acá, voy a borrar esto que hice de dibujo de la recta para ir calculando las otras intersecciones. Analicemos entonces. Andaba buscando yo otra intersección que no estaba. Muy lesa. Tomemos entonces las dos rectas. Y igual a x más 6 y la y igual a x y el 2y más x igual a 0. Entonces voy a reemplazar la primera en la segunda y voy a escribir entonces 2 factor de x más 6 más x igual a 0. Eso significa entonces que tengo 2x más 12 más x igual a 0. O sea, tengo 3x más 12 igual a 0. Quiere decir entonces que la x es igual a menos 4. ¿Dónde está ese menos 4? Bien, este valor se refiere a cómo se intersectan esas dos rectas. Quiere decir aquí entonces tengo un menos 4. Entonces fijan que el dibujo no me quedó perfecto, no me quedó para nada bien. Bueno, la pifia que me mandé cuando dibujé la recta 2y más x fue lo que me hizo ponerla un poco más acostada de lo que era más. Pero esas cosas, digamos, pasan también, no solamente porque uno se puede equivocar al calcular los valores de la recta, sino que además se puede pasar porque uno está dibujando a escala, ¿cierto? Entonces, por eso mencionaba yo que a nosotros nos gusta esto hacer la gráfica, nos ayuda mucho, pero no las conclusiones de la integral, ¿cierto? Las vamos a tener acá. Ya, entonces tenemos x igual a menos 4. Vamos. ¿Qué hago ahora? Entonces, voy a agregar algo. Voy a agregar... tengo que analizar un tercer punto que tenemos acá, que es justamente cómo se intersecta. Voy a cambiarme de hojita ahora sí que sí. Cómo se intersecta y igual a x al cubo con la recta que es igual a x más 6. Entonces aquí los podemos igualar y al cubo es igual a x más 6. Entonces esto me queda x al cubo menos x menos 6 igual a 0. Y aquí también entonces podemos usar la estrategia que usamos en la clase pasada, ¿cierto? De Ruffini, para ir encontrando los valores de esta. Si no me equivoco, este es el mismo, no es el mismo, se parece mucho al que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Donde tengo mis candidatos, de hecho los candidatos son los mismos. Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Como estamos ya un poco en la hora, yo voy a usar de inmediato el valor que corresponde, ¿cierto? Y que es el 2. Voy a usar el 2, entonces multiplico bajo el número 1, multiplico hacia el lado, 2 por 1, 2, sumo hacia abajo, 2, multiplico, 4, me da 3, ¿cuánto más? 6, y eso es 0. Entonces justamente aquí tengo que x igual a 2 es la otra raíz. Y aquí entonces tengo que esto vale 2. Si fijan, todo esto me quedó harto mal el dibujo, no está para nada en escala. Ya. Entonces ahora vamos a escribir la integral. ¿Cómo escribo mi integral? Se fijan que ahora voy a tener que separar mi integral en dos. Perdón. Mira, tengo un área que va a estar definida en las x entre menos 4 y el 0, que va a ser entonces la recta
Voy a ir escribiéndolo al tiro. Tengo una integral que va a ser desde el menos 4 al 0 de la recta que va por arriba, que es x más 6, menos la recta que va por abajo. La recta que va por abajo la hemos escrito todo el rato 2y más x igual a 0, pero en realidad yo necesito despejarla para poder reemplazar, y eso va a ser menos x partido por 2. Y eso, cierto, como dijimos, va a ser del menos 4 al 0. Después voy a decir del 0 al 2. Del 0 al 2, entonces voy a tener otra integral, que voy a tener entonces la recta que va por arriba, que es x más 6, menos la curva, ¿cierto? Que es esa curva. Bien. Eso entonces nos da... Yo voy a saltarme de los cálculos de la integral, voy a escribir el resultado nomás, esto nos da, en total la suma, nos da 22. Eso es para que lo corroboren ustedes. Oye, ¿sabes qué se me olvidó? ¿Qué día tienen ustedes la ayudantía? Me olvidó, ¿es el lunes o no? ¿O el martes? Hoy, ya, muy bien, muy bien. Ya. En el próximo bloque, ya, muy bien. Sí, yo creo que ya con lo que hicimos de área estamos como bien. Fíjate, encuentro yo. ¿Sí o no? Yo encuentro que sí. Obviamente que ahora... ¿cuáles son los dos candidatos? ¿Qué candidato? Ah, aquí esto que escribí antes de los candidatos. ¿Sí? ¿Eso? Sí, vamos a empezar a hablar de política, dije yo. Pero, por favor, ¿no? Ah, me cargan los profes que se ponen a hablar de política en realidad. Sobre todo en contexto de matemáticas, creo que no tiene nada que ver. Pero bueno, ya, ¿a qué me refiero con los candidatos? A esto me refiero, mira. Cuando tengo un polinomio, p de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a sub n, x elevado a n, entonces uno lo que hace es que toma todos los múltiplos del a sub 0 y los múltiplos de la sub 0 y del a sub n. ¿Ya? En este caso, para el ejemplo que teníamos antes, ¿cierto? Yo estaría pensando, te fijas, el a sub 0 para mí sería el menos 6. Entonces estoy pensando en el más menos 1, en el más menos 2, en el más menos 3 y en el más menos 6. Y el a sub n en realidad sería un a sub 3, que sería 1, el número que multiplica el x al cubo. En ese caso, pienso solamente en el 1 más y menos. Y después entonces lo que empezamos a hacer son todos los cocientes, ¿sí? Hacemos los cocientes entre estos múltiplos, ¿cierto? De el
A sub 0 dividido en los múltiplos de la sub n. A todo esto, algo previo a esto que se me olvidó mencionar, es que este polinomio tiene que tener coeficientes, estos a sub i, tiene que ser número entero, z, no q, z. ¿Sí? Para que esto funcione. Entonces, este de hecho es un criterio que se llama criterio de las raíces racionales. Entonces, y para que funcione, ¿cierto? Los coeficientes del polinomio tienen que ser números enteros, y estos cocientes entonces te van a dar los que yo llamo candidatos. ¿Ya? No son, yo no estoy diciendo que todos sean raíces, se fijan, de hecho, en esto que escribimos acá, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, de esos 1 es raíz. ¿Sí? Si aquí tuviera, por ejemplo, no sé, una sub n que fuera 5, entonces habría agregado acá más menos 6 quintos, más menos 3 quintos, más menos 2 quintos, más menos 1 quinto. ¿Sí? Eso. Eso está dentro como del contexto de lo que son estas estrategias para explorar posibles valores de raíz. Muy bien. De nada. No. No sé cómo quedaron con el tema de área. Obviamente que no, esto que hicimos, ¿cierto? Es como un primer, es como un paso nomás dentro del contexto del estudio. Aquí falta harto que tienen que hacer ustedes. Eh, yo digo, estamos listos por el sentido de que creo que exploramos eh, todas las variedades de problemas que pueden suceder, ¿sí? Esto que les comentaba yo recién, del tema de las intersecciones, justamente a mí me llamó la atención porque hace un tiempo atrás, todo esto fue un ejercicio de un certamen. Entonces, me acuerdo que después del certamen le pregunté a un estudiante cómo te fue, y me dijo, no, me dijo que el problema de las áreas no lo pudo hacer. Y la razón por la que no lo pudo hacer fue porque no logró encontrar un punto donde se intersectaran las tres funciones. Y obviamente que no existe. Ustedes observen el dibujo y uno se da cuenta cómo se van intersectando de dos en dos. Las dos rectas, un punto, la curva y una recta, un punto, la curva. Lo mismo, fíjate que me pasó a mí, que yo acá cuando estaba haciendo este ejercicio, andaba buscando otro punto y dije, ¿por qué no me tengo otro punto? Y andaba perdida porque estaba mirando este punto que está acá, que obviamente que no corresponde a la intersección entre la curva y la recta, sino que es donde se intersectan las dos rectas. ¿Te fijas? Entonces eso es algo importante de usar la gráfica en forma positiva, ¿cierto? No como distrayéndose o malinterpretando algún punto. ¿No? No sé por qué estaba mirando ese punto y lo pensaba. ¿Sí? Perdón. Ya. ¿Qué nos queda? Comentábamos esto en la clase pasada. Bueno, no hemos hecho nada con integración por parte, eso también entra en la prueba. Martes y miércoles vamos a tener que hacer hartas cosas porque en realidad con Arias nos fuimos hoy día ya con dos clases. Dijimos entonces que los contenidos son integración por parte, esto de las sumas de Riemann, la integral definida, áreas, el teorema fundamental del cálculo, áreas. Eso, entonces hoy día ya hemos hecho problemas de áreas y también hemos hecho problemas de integral definida, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, nos faltan entonces, ya para las próximas clases, miércoles y jueves, no vamos a volver con áreas, ¿cierto? Yo creo que no. La idea es que trabajemos con
integración por parte, sumas de Riemann y teorema fundamental del cálculo. Yo fíjate que creo que me gustaría en la clase de miércoles centrarme sobre todo en este tema de sumas de Riemann. Porque también en el contexto de sumas de Riemann es muy variado el tipo de ejercicio que podemos hacer. Pero ahí lo comentamos mañana porque, ¿cómo se llama? Fíjense, a todo esto les comenté ya que puse un archivo con... lo voy a... perdón, me dio sueño. No sé por qué tengo tanto sueño. Ah, el que le quería mostrar. Quería mostrar el archivo que hice porque me quedó tan bonito. Está en el aula. Pero ahí lo van a ver ustedes. ¿Sí? Entonces en este archivo tiene los temas de la integral de Riemann, integral definida, Barrows y el teorema fundamental del cálculo. Entonces está el... yo quería comentar, creo que lo había dicho. Yo lo veo esto cuando hablamos de la parte más formal de lo que significa la integral. Un salto bastante contexto, porque no lo encuentro muy importante para nosotros. Aquí ya hay varios ejercicios resueltos, ¿sí? Sobre el tema de sumas. Unas donde hay que calcular una suma y otras donde se usa esta idea de límite para definirlo. Después está el tema de la integral definida. Estas propiedades ya las vimos. Haré un ejemplo, que no es muy interesante, pero igual pueden verlo. Barrows. Y aquí hay varios ejercicios que están resueltos. ¿Ya? Están resueltos los ejercicios, pues que los revisen. Oye, si ustedes encuentran un error y me lo avisan, yo sería pero muy feliz, de verdad. ¿Ya? Todo lo que signifique mejorar esto me ayuda, por favor. Después entonces sigo con los ejemplos. Pom, pom, pom. Mira, aquí puse algo que en realidad no... Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, teorema valor medio. Nosotros ni lo vimos. No lo vimos en clase. Es un teorema que tiene aplicaciones, sí, pero no vi un ejemplo acá, pero en realidad no es algo para nosotros importante. Y tampoco, por ejemplo, las aplicaciones de la economía. Lo que yo quería hacer con este ejemplo, y no lo comenté, creo que en algún momento lo dije en clase, pero muy a la pasada, es que cuando hablamos de la integral, nosotros vemos una aplicación geométrica, ¿sí? Y después, un poco más adelante, vamos a hablar de algunas aplicaciones físicas, pero nada más que eso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no existan otras aplicaciones. Aquí, entonces, la idea es mostrar otra aplicación de la integral en el contexto de la economía, ¿sí? Hay un ejemplo y todo, pero es solamente como para tratar de entender que esto es mucho más amplio. Después viene el teorema fundamental del cálculo y ahí vienen los ejemplos. Y terminamos. Pero eso es entonces. ¿Tengo algún comentario en el chat? ¿No? Estoy dándole publicidad a mi archivo para que lo lean, revisen los ejercicios y si fueran tan amables de decir, fijo que me equivoco, si de repente todos nos equivocamos, así que, o si algo no se entiende bien, ¿no? Yo agradecería mucho si me comentan, ¿no? Eso. ¿Vamos? ¿Qué más acá?
Entonces yo estoy buscando una hojita para anotar lo que tengo que hacer. Y tengo que subir las notas del control y estaba pensando en hacer algún archivo con ejercicios resueltos de áreas, porque eso no les he preparado, ¿ya? Entonces, áreas, voy a escribir por acá, áreas. Debería escribirlo en otra hojita, porque mira que acá tengo como 800.000 cosas. Tengo que abordar. Pero, pero bueno, no sé. De verdad. Ya. Chao, chiquillos. Que tengan. Parece que no estamos listos. ¿Sí? Que tengan un bonito día. Que les vaya muy bien. ¿Ya? Suerte en todo. Eso. Chao a todos. Voy a terminar de grabar.